buenos días. Ante todo, disculpas por el pequeño retraso, pero vamos a comenzar ya sin más dilación esta rueda de prensa de la película Pacificado, un título que forma parte de la sección oficial de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Para hablarnos de la película tenemos, como podéis ver, una buena representación de su equipo. Presento desde el otro extremo, la productora Lisa Muscat, productor Marcos Tellechea, el intérprete Bukasa Kabengele, el guionista Wellington Magallens, el director Paxton Winters, las actrices Kasia Nascimento y Débora Nascimento, la productora Paula Liñares y los productores Darren Aronofsky y Joseph Carter, y la directora de fotografía Laura Merians. Así que están a vuestra disposición. Si hay preguntas, pues empezamos sin más preámbulos. ¿Preguntas? Sí, tenemos ahí una. Hi, it's Rodrigo from... Hola, Rodríguez from Brasil y Río de Janeiro. Tengo un par de preguntas. La primera a Darren y a Paxton. No puedo explicarle el porqué, pero viendo la película esta mañana, mantuve acorazado en mi cabeza, en todo el mundo, cuando Jaka salió en la pantalla. Tengo una sensación de que estaba viendo una especie de samurái que salía siguiendo su código de honor. Me gustaría escuchar unas cuantas palabras sobre el honor en el paisaje, digamos, de Río de Janeiro. Ya sé que no es donde vives, pero todo tu trabajo, especialmente si pensamos hablar acerca de la cuestión del honor y los códigos de honor. La segunda pregunta, si es posible, es a Débora Nascimento. Su trabajo es fantástico. ¿Podrías hablar un poco acerca de la transformación física de tu personaje y tu cuerpo durante la película? Porque es un trabajo excelente. Gracias. Voy a hablar un poco acerca de esa secuencia. Voy a dejar la cuestión de honor para Paxton. De hecho, es cuando la secuencia donde tuve la suerte de trabajar con Paxton, porque pude ver un par de cortes con la música. Y me encanta ese momento cuando le conocemos por primera vez a Jaka, porque es una estructura interesante la película, porque empieza como una película acerca de el personaje de Kasia y luego de repente cambia de marcha y se convierte en la relación entre dos personas. Y yo pensé que el unir estos dos personas necesitamos un momento maravilloso, y Paxton y Jaka y su compositor, digamos, de Paxton, pudieron trabajar juntos para crear la relación de Jaka con el barrio y crear una excelente película. En primer lugar, gran cumplido, evidente, comparándolo con Kurosawa, pero bueno, de hecho el samurái, por ejemplo, estaban trabajando en un sistema donde tenían que hacer lo que se les decía, y es parecido aquí, que el poder que controla las favelas son traficantes, ya saben, así que él entra en un sistema y en este momento está intentando salir de él o buscar una manera de salir de él, pero es harto difícil. De eso trata la película, es los sacrificios y los desafíos de intentar alejarse de ese sistema, de ese espacio, manteniendo a su vez ese honor e integridad. ¿Tiene sentido lo que he dicho? Espero que haya respondido a su pregunta muy bien. Cuando empecé el proceso, lo hablé, es decir, la cuestión de la transformación física. Tuve que hablar con Paxton, tenía que perder peso, y cuando empezamos a rodar, estaba embarazada de 2 meses. Y tuvimos que abrazar, por así decirlo, ese cuerpo. Tuve que abrazar, digamos, todos los aspectos, por ejemplo, emocionales. Y por esa razón, yo como actriz busqué esa transformación en mi interior para poder
transmitirlo al personaje, dejé de lado la vanidad y las preocupaciones acerca de mi cuerpo. Fue realmente una especie de regalo. Es la primera película de mi hija que no había nacido, ¿me explico? Y entonces con esto vino todas estas sensaciones y esta transformación de mi cuerpo. Sí. Hey, Paxton, why don't you talk? Paxton, ¿por qué no hablas un poco acerca de la audición? Sí, es decir, el casting de Débora. Sí, al principio, cuando empezamos, bueno, con la historia, queríamos hacer un cortometraje dentro de la comunidad porque ya llevaba 3 años viviendo allí. Realmente no pensamos que se iba a convertir en un largometraje, pero cuando empezamos a reunir los cortometrajes vimos que había una película y nos alentó los productores para intentar crear un guión. Así que empezó a crecer y se convirtió en un proyecto más grande. Y en un momento me llamaron, uno de los productores, dijimos, tenemos una excelente actriz que quiere formar parte, y el estudio está emocionado, y yo estaba emocionado, hasta que le envié, miré Google, a través de Google, y vi a esta. Y yo, ¿habéis leído el guión? Mira qué bellezón. No, y dije, no puedo trabajar. No, el estudio le quiere a ella. Y digo, no. Y le llamé por teléfono y tuve que luchar mucho, dice la actriz. 4 reuniones para decir, oye, por favor, no estoy, yo soy una actriz y yo puedo transformarme. Y peleé por ello desde el principio de mi carrera también, así que no puedo agradecerte más. No, viniste con una buena presentación y mucha documentación y digo, me has dado... Consígueme la mejor maquilladora del país para que estropear su imagen para interpretar el papel. También a otros intérpretes de la película, que nos cuenten también ellos cómo fue esta experiencia, ¿no? de trabajar en ella. Cool. For Paxton. No, para los actores. Los dos actores. Bukasa. ¿Alguna pregunta especial? ¿Alguna pregunta en especial? Es un placer. Yo soy Bukasa Kabengele. En esta ocasión yo estaba haciendo una serie en la TV Group y por lo que he entendido no tenía... incluso hablé con Paxton porque realmente tenía casi que otro protagonista que no era yo. Es verdad. Y yo no sé, por algún motivo, hubo algún feeling. Yo estaba en otro trabajo y tal vez... yo le dije que si las agendas se pudiesen encajar, yo hablé con la productora, con la que estaba haciendo los castings, y yo les dije, no va a ser por una causa de 5 días que tendremos el problema. Si es por eso, puedo ser yo. Y en la segunda llamada insistí y me dijeron, Bukasa, estás en otro trabajo. Yo estaba haciendo otro trabajo, pero insistí. Y entonces hicimos una segunda prueba y en esta segunda prueba algo ocurrió para que aceptaron esos 5 días en los cuales yo estaba en otro proyecto y no podía trabajar. Ahí estaba haciendo un trabajo, tuve unos días un poco locos, pero al final entré en este trabajo, insistiendo en un feeling que yo sentí para poder meterme en este personaje, donde yo tuve la experiencia de pasar algunos días en la favela. Yo pedí vivir esas cuestiones y así eso pudo hacer que ese personaje viniese. Yo creo que los personajes, independientemente de las técnicas que se usen para trabajar, en algún momento nacen con vida y con alma, como si fuesen encarnaciones en nuestros cuerpos. Y yo creo que yo conseguí encarnar a Yaka. Muy bien. Un placer, me llamo Kasia, es un placer.
hacer esta película fue para mí muy gratificante, tener esta oportunidad a él, que ya lo conocí hacía tiempo, y pude conocer personas maravillosas. Estoy muy agradecida. Fue muy importante poder hacer esta película. También fue muy bien también. Fue muy bueno, fantástico. Estar aquí hoy con ustedes es algo tremendo para mí. Muchas gracias. With some of the youth in the favela, and we were working with somebody else, but estábamos trabajando en las favelas, en el casting. Ella no habla demasiado, como puedes ver, y ahora he dicho, Cassia, ¿estás viendo esto? Y digo, ¿hay algo que crees que puedes hacer? Y dijo, es decir, en el casting, ¿es algo que quieres hacer? Y miraba, movía la cabeza así. Le dimos la escena y salió fantástico. Nos miramos, lo está haciendo, está interpretando porque es tan buena que no estábamos seguras de que está siendo ella misma. Le metimos en una escena con Wei García, que es una actriz legendaria de Orfeo Negro, no sé si le conoces, y también interpreta a la abuela en la película, y tiene 9 años en ese momento. Está leyendo el guión así. Está leyendo así, de esta manera, y lo deja y le digo, vale, ¿lo has leído? Y mueve la cabeza así. ¿Qué te has pensado? ¿Lo has entendido? Y me dice, ¿tú lo entiendes? ¿Lo has entendido tú? No, tú lo has entendido porque es su vida. Y digo, ¿cómo que no lo va a entender? Ella habla mucho con los ojos, no es de palabras, siempre está hablando con los ojos. Esa es Cassia. Darren Aronofsky, quería saber un poco cuál es su vínculo con este proyecto, cómo surge y si es algo puntual esta experiencia de producir esta película brasileña en Brasil o tiene previsto hacer más proyectos fuera de Estados Unidos o en Brasil. Y al director, porque ha dicho que estaba viviendo en la favela, me gustaría saber si podía explicar un poco más cómo, de dónde surge este proyecto, porque está viviendo ahí, y también el tema de cómo influyeron las Olimpiadas en cómo se vivió todo eso. Estuve en un festival de cine en Estambul en el 2001 con Requiem for a Dream, y había una persona que hablaba turco con todo el mundo y era el americano de ojos azules y pelo rubio, Paxton Winters, y nos hicimos amigos. Era periodista y un realizador de documentales en Turquía durante 15 años, 18 años, y se enamoró con Brasil. Luego se mudó a Brasil y empezó a hablar portugués, entró a vivir en las favelas y se convirtió en parte de esa comunidad, y a su vez mantuvimos una amistad y buena relación durante mucho tiempo. Y Paxton quería hacer una película y yo dije, bueno, donde estés, estoy seguro que hay una película. Intenta hacer algo dentro de tu comunidad. Y no sé, yo creo que Paxton es un espíritu singular en este planeta que puede ir a cualquier sitio y hacer amigos en cualquier sitio y forma parte de la comunidad global. Y cuando empezó a contar algo sobre este proyecto, reconocí que sería una perspectiva interesantísima, en parte porque conocía las sensibilidades de Paxton y la penetración suya en la comunidad, porque había conocido a Marga en Río cuando le visité a Paxton. Todo empezó a sumarse y era comprensible cuando vi las fotos e imágenes de Cassia y también el resto del reparto. No tenía la intención de entrar a la favela. De hecho,
me enamoré de una persona brasileña y luego la relación se desintegró. Fue antes del Mundial y la Olimpiada y los alquileres eran altísimos. Iba a volver a mi casa, pero Marga y Joe, que ya conocía, dijeron, oye, mira, entra en la comunidad de la favela. Y dije, vale, gracias, pero no. Esto es demasiado intenso para mí. Luego, bueno, pensé, ¿por qué no lo quiero hacer? No lo quiero hacerlo porque tengo miedo. Entonces, todo lo que ha merecido la pena en mi vida es enfrentarme a mis miedos. Y lo haré durante 5 o 6 meses hasta que bajen los alquileres. Y luego me marcharé. Pero los primeros 6 meses la comunidad se abrió. Y es un nexo de relaciones, realmente de esto trata esa comunidad. Y tras 6 meses no estaba presto y dispuesto, y se convirtió en 8 años. No quise marcharme. El proyecto no empezó hasta los 3 años, cuando empezamos a tener acceso a más historias, pero realmente yo era un escuchante, digamos. Yo escuchaba, hacer muchas preguntas, escuchar y observar e intentar lo que queríamos hacer, vamos. Lo que quisimos es contar historias que no necesariamente se habían representado. Para mí realmente yo era un canal, era un conducto, digamos, para escuchar, hacer preguntas y hacerlo de esta manera. Yo realmente no le he visto a Margot desde que ha visto la película, que ha sido recientemente. Margot es uno de los productores originales. Margot, ¿puedes decir algo? Me entra curiosidad. ¿Puedes aportar algo aquí? Paxton ha hablado sobre la relación que tuvo anteriormente. Yo lo conocí a través de un amigo. Yo le invité a que viniese a vivir a la comunidad. Al principio fue gracioso porque él, la comunidad, ¿pero qué es eso? Porque es diferente. Cuando se habla de comunidad, se piensa Río, São Paulo, favela. Y es exactamente eso lo que él pensó. Pero él vio que la comunidad quiere abrazar. Cuando alguien entra en la comunidad, la gente te abraza. Tuvimos mucho cuidado con él. De hecho, él está hasta hoy. Nunca se fue, nunca salió de allí. No ha sido Yaka. No ha sido Yaka. Pregunta aquí. En primer lugar, enhorabuena a todos. El trabajo de los actores es espectacular. La primera pregunta para Darren, ¿hasta qué punto estuviste implicado en el proyecto, en el rodaje? Y la segunda pregunta, para Paxton, me sorprendió el plano en que podemos ver el estadio con los fuegos artificiales. ¿En qué momento se hizo eso o cómo? Muchas gracias. Bueno, eso fue todo el presupuesto de la película, es decir, lo de los fuegos artificiales. Excelente imagen. No, está exagerando. No es una imagen real de las Olimpiadas, son efectos visuales, ¿vale? Puedes interpretarlo como quieras, pero a chitón. Veamos, Paxton, esta es la película de Paxton, él la rodó. Yo soy más bien un amigo que le ofreció unos apuntes y unas ideas. Me dio más que unas ideas, dicho sea, muchos. Bueno, le alenté que siguiera adelante y consiguiera lo que necesitara para rodar la película y conseguir el resultado que ha conseguido. En cuanto a las imágenes de los fuegos artificiales, que sabíamos que queríamos tener las Olimpiadas, yo le llamé a un amigo que tenía una cámara roja y le llevamos a Casia, a una favela cerca de donde se llevaba a cabo la Olimpiada. Fue 2 años antes, creo, antes de rodar la película, pero sabíamos que queríamos conseguirlo. Y tomamos esa imagen y la guardamos, porque sabíamos que no la íbamos a poder conseguir a posteriori. Dos preguntas, perdonen, pero 2 preguntas. Me gustaría escuchar a los productores brasileños de la película, como hemos hablado sobre. Quiero saber cómo llegó cómo dio vida al proyecto y también la imagen, la relación con Protozoa, Bokassa,
¿Cómo fue para ti? Hemos mencionado el nombre de una de las actrices, Lía García, archiconocida desde siempre. ¿Cuál fue importante tener una diosa de la interpretación como Lía García? No sé si los públicos europeos le conocen, pero Lía García es un pilar del cine brasileño desde el año 64. Por tanto, ¿cuál fue la importancia para ti de que Lea formara parte del proyecto? Por invitarnos. Muito boa pergunta. Muchas gracias por todo. Voy a hablar en portugués, creo que sería más fácil de me expresar, así que todos entienden mejor. Yo quería, antes de responder a su pregunta, quería agradecer a todos los que estamos aquí, todas las personas que han formado parte, porque ha sido un proceso muy difícil. Fue un proceso lento. Estuvimos en un lugar también no muy fácil de controlar, fuera de nuestro control. Queremos agradecer a todos los que han venido, de esta película. Creo que la pregunta de dónde vino es interesante que sea respondida por Paula, que tiene una historia curiosa para que les va a contar que como una mujer, y nuestra protagonista también es una mujer, también sería interesante oír sus palabras. Hola, voy a responder también en portugués, que para mí va a ser más fácil. Primero, creé en principio pensamos en una favela, es complicado. Pero después pensamos en la oportunidad, darle una oportunidad a este proyecto. Y empezamos a leer y yo le llamé al productor. Va a ser el primer filme en una favela contando la historia de una mujer. ¿Qué dificultad tiene que contar la historia de una mujer que vive en ese lugar? Y en ello conocimos a Paxton y, como todos pueden ver aquí, esta persona es realmente una persona iluminada porque él hizo un trabajo genuino. Él nos ha enseñado y nos dio la oportunidad de abrir puertas para que pudiésemos entrar en esa comunidad de personas increíbles. Son creadoras, supervivientes, se superan a sí mismos y nos enseñaron a todos a ser mejores personas. Entonces, este proyecto, nuestra elección como productor realmente, junto con Fox, fue de contar una historia de ese mundo que no solamente ocurre allí. Esta misma situación la vemos en varios lugares del mundo y es una emergencia, un momento en el que todos nosotros queríamos dar esta información. Entonces fue por eso nuestra elección. Muchas gracias a todos, incluso a todos los que no han podido estar aquí, pero queremos agradecer a poder estar aquí. Si queremos hacer un discurso sobre todo lo que nos ha ayudado, van a estar hasta mañana escuchando los nombres de todas las personas que nos han ayudado. Por eso, al resultado al que hemos llegado, estamos muy contentos. Y otra cosa que ha preguntado fue la relación con esta actriz. Conoce a Paxton hace muchos años. Se vio el talento de Paxton. Trabajó todo el proceso con nosotros, con Paxton, y tenemos una gran suerte de trabajar con una persona como ella, consagrada, y aprendemos mucho en este proceso. Y con Elisa, nuestra productora, nos enseñó mucho también. Es una superproductora. Aprendimos mucho con ella. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Le agradezco esta pregunta y agradezco que haya planteado este tema. Esta película, de mi punto de vista, tiene una peculiaridad. Esta película pone en el lugar de protagonismo personas que en Brasil están excluidas. Cuando hablamos de favelas, se habla de una comunidad negra. Brasil es un país que tiene 54% de la población negra.
es el país con mayor población negra fuera del continente africano. Esa población, sus jóvenes, viven una mortalidad que llega a cifras que asustan y que todo el mundo conoce. Esas personas solo aparecen cuando se habla de la parte peyorativa en el sentido de situarlas en la criminalidad, lo que no siempre es verdad. Es una cuestión social muy grande y toda esa población vive en un país extremadamente racista y excluyente. Esta película tiene protagonistas que ponen el protagonismo en la mujer o en el hombre negro y que plantean por encima de todo las relaciones humanas y sociales. Lo que alcanza a las personas son esas relaciones. En el fondo ha tenido el coraje de entrar en una favela y no poner el foco en el arma, en los tiros, en las explosiones. El mundo está enfermo porque el mundo está carente de amor. Entonces, la gente solo consigue atraer y tocar. Yo creo que esta película que ha llamado la atención ha sido muy difícil de hacerse, de poderlo realizar. Lo hicimos con mucho amor. Se hizo en medio de tiroteos. Nosotros vivimos esto. Nosotros nos dimos las manos unos a otros para conseguir hacerlo. Yo llegué a un sitio donde me quedé asustado porque en ese sitio, todo el día, en esos 2 meses que yo estuve hospedado, yo me quedé dentro de la favela, yo oía tiros todos los días y de ametralladoras. Una violencia contra seres humanos, una violencia contra negros, hombres y mujeres, que se matan. Por lo tanto, esta película para mí tiene esta mirada y agradezco que se haya acordado de García, porque es un símbolo, es una matriarca, simboliza la africanidad brasileña. Por lo tanto, de alguna forma, la película plantea esto. La historia es para llamar la atención, que sea sobre las relaciones humanas, del amor, de la complicidad, porque es algo que nos hace tener... Es lo que nos atrae. Por lo tanto, cuando se da oportunidad a la gente para hacer personajes humanos, ahí se puede entender que tenemos personas capacitadas. Lo que falta en Brasil son oportunidades. Y la población negra tiene pocas oportunidades. Pero son extremadamente capaces, como han podido ver, y lo pueden ver ahora. Y yo por eso agradezco esa mirada. Porque en Brasil estamos viviendo un momento impar. Tengo la seguridad de que con esta película podemos mostrar a través de la cultura, de la educación y del amor que se puede transformar el mundo. Quiero decir que las palabras de Bokassa, normalmente las películas de favelas enseñan tiroteos, siempre tiroteos, la policía entró, el hombre murió. Queríamos contar otra historia diferente de ello, con otra mirada. Queríamos contar a la gente que nunca ha vivido allí, queríamos que fuera diferente, mostrar nuestra mirada. Y eso fue lo que quisimos, por personas que viven allí, por personas que viven allí saben lo que ocurre allí. Y eso es lo que hace diferente nuestra película. La película no es de Paxton, no es de Paula, no es de Bokassa, es de la comunidad, es nuestra historia, de las personas que viven allí. Y esta es nuestra película, El morro dos prazeres, la favela. Sí, hola. Yo quería preguntar sobre si en la película hay imágenes de archivo de algún tipo, porque hay un momento
en el que vemos entrar a la policía a la favela y el tratamiento de la imagen parece algo diferente, casi parece de archivo, pero bueno, no sé si eso es también del rodaje. Y claro, bueno, ya han comentado que quería saber, pues eso, cuánto de relatos, con cuánta gente hablaron, cómo vivieron los relatos de la gente, porque es que en esas imágenes que comento se ven a gente con sus niños y niñas en brazos, con mochilas de colegio y tal. Entonces, si hablaron mucho con esas personas que viven allí y sufren todo esto que han comentado ya, y cuánto han aportado a lo que es el guión final de la película. Voy a la primera parte de la pregunta en cuanto a, digamos, el metraje de archivo. Esto lo rodé con mi iPhone durante una operación donde 3 personas les dispararon y murieron. Esto fue 4 días antes de la Copa del Mundo. En cuanto a cómo desarrollamos la historia, mucho con la gente, las personas de la comunidad, el guión, la historia, los exteriores, todos los figurantes, muchos de los actores, incluyendo Acacia. Cada departamento había contratado 2 o 3 personas de la comunidad, muchas de las cuales siguen trabajando en la industria. Y no hay ninguna manera de que pudiéramos rodar en Prazeres si no hubiéramos tenido ese tipo de apoyo y colaboración. Y la comunidad normalmente nos ayudaron de todos los distintos aspectos. No es fácil rodar allí, pero abrieron sus casas, por ejemplo, y si tenían que callarse mucho, porque la favela no es un lugar muy tranquilo o calladito, digamos, pero sí muy silencioso, pero hubo mucho apoyo. Me gustaría que Maga, por ejemplo, responda a esto. Realmente fue complicado filmar en la favela porque la favela está viva. Hay gente que está 24 horas entrando, saliendo. Si se controla esto, es complicado. Entonces lo que ocurrió fue que tuvimos el apoyo de personas que vivían allí y nos ayudaron a controlar esos movimientos cuando alguien pedía alguna ayuda, o también porque la comunidad abrazó el proyecto. La favela lo abrazó porque fue interesante hacer este proyecto allí, porque es raro. Tuvo mucho impacto este proyecto. Hubo una película, Tropa de Élite, que tuvo mucho impacto. Y desde que esa película ya no ha habido más apoyo, no ha habido tanto impacto. Creo que debido a la colaboración de Marga y Cassia y todas las demás personas de la comunidad se sintió como si fuera su película, les pertenecía a ellos. Y o Paxton falaron. También los productores buscamos esa autenticidad en todos nuestros departamentos. Contratamos, en vez de un tercero asistente, por ejemplo, contratamos a personas de la comunidad. Entonces, desde la parte de la producción, de la cámara, la parte eléctrica, la figuración, mucha gente participó en la película. Creo que más de 200 personas de la comunidad del Morro de los Prazeres colaboraron, y algunos de ellos tengo la felicidad de decir que siguen en el mercado, que siguen trabajando. Es una oportunidad que ellos recibieron y que consiguieron seguir adelante. Entonces, muchos de ellos están haciendo cines, están haciendo televisión o están haciendo anuncios. Oímos, Roberto. Micrófono. Thank you. Sí, claro. Quisiera preguntarle a Cassia, ya ahora que has visto la película, y cuál ha sido la experiencia con todos, Marga y Paxton y Bukasa y Lea García y Débora.
¿Cuál es tu respuesta en tu vida de haber participado como una fuerza creativa en la película? ¿Cómo te sientes tú después de esto? Y ahora, y a través de la película, ¿cómo has comprendido o cómo has visto cómo se ha, transmitido lo que es la vida de la favela? Bueno, Paxton, ¿cuál es la pregunta, Lisa? Vamos a ver. Sí. ¿Qué pensás de la película a posteriori, una vez vista la película? Es decir, sobre cómo lo retrata. ¿Y qué te impactó? Creo que está diciendo la transformación. Son tantas cosas. Cuando vi la película ni me reconocí. Cuando empezamos fue difícil empezar. Se grababa con el iPhone de él y eso, bueno, para mí ahora es muy gratificante y muy importante para mí. Y cambiaron muchas cosas en mi vida, muchas. ¿Puedo hablar? Esta película ha dado muchas oportunidades para renovar muchas cosas en mi vida, si Dios lo permite, en fin. Yo solo puedo agradecer, nada más. Y es esto. Respecto a... Estou suando muito. Me encantó. Fue muy lindo hacer la película, me encantó. También, ya que tenemos a la directora de fotografía, Laura, ¿nos podría también explicar un poquito cómo fue el rodaje y qué retos tuvo que afrontar, ¿no?, rodar en estas localizaciones y en este barrio, ¿no?, de la ciudad? Antes forma parte de la comunidad y que nos abrazó la comunidad, y ya le había conocido a Paxton un par de años antes del rodaje y empecé a ver exteriores y formar parte de ese mundo que íbamos a captar, y era importante para nosotros sentirnos cómodos allí. Es un sitio que, bueno, plantea muchos retos y desafíos, y tuvimos que entrar equipo, logísticamente también, no hay transporte, así que hay mucho trabajo manual, es decir, hay que llevar todo con las manos, básicamente, y parte del desafío añade esto a la película. Fue necesario para contar esta historia, yo creo. Sí, es muy físico, como podéis ver. Tienes todas estas escaleras que tienes que subir y bajar, y francamente al principio algunas personas me dijeron no podía trabajar con una directora de fotografía mujer en la favela porque iba a ser demasiado físico y la cámara pesa demasiado y hay muchas escaleras. Digo, bueno, métete con Laura en un ring y pelea con ella, y si ganas, vale, allá tú. Pero no, una guerrera, realmente ha estado muy bien.
Una pregunta que aquí, sí. Hi there. Hello. Yeah. Así que se ha mencionado la violencia y cosas duras, como has dicho, pero me pregunto para el director y para los actores, ¿qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que hacer en el rodaje? En un momento le llamé a Paxton para asegurarme que después del tiroteo estaban tumbados en el suelo porque había un tiroteo cuando le llamé por teléfono, para que te hagas una idea. Son cosas pequeñas que no habéis escuchado, pero esto realmente ocurrió durante el rodaje. Era para proteger el lugar. Fue bastante duro. ¿Quieres hablar acerca de cuándo que tuviste que tumbar? Sí, rapaz pequeño que está aquí. Una parte pequeña que tiene 2 metros de altura, estábamos en la parte de abajo del morro y ella acababa de salir y había 2 bases, una base en el morro y otra más cercana, y Paulo estaba en la otra base y la Fuerza Especial de la Policía entró, estábamos todos allí, todo el equipo, un montón de gente, estábamos ahí en la parte de alta del morro cuando entró la policía de Río de Janeiro, entró en la favela. Y fuimos a hablar con ellos. Ellos respondieron: no te preocupes, que vamos a tirar bien, que no os vamos a dar, que no os vamos a acertar en ninguno y que no deberían estar aquí. Teníamos a esas personas ahí, salimos corriendo para avisar que iba a empezar a la gente de allí que iba a empezar un combate armado. En medio de las escaleras que subíamos, la gente empezamos a oír un ruido detrás de nuestro y estábamos viendo que la gente estaba haciendo un escudo para subir la escalera. Dio tiempo de llegar, todos nosotros nos escondimos, nos tiramos para el suelo, nos tumbamos en el suelo, quitamos las cámaras que estaban en la parte de arriba del tejado, donde estábamos filmando en ese momento. Hubo un intercambio de tiros que duró 40 minutos de armas pesadas. La gente contra el escuadrón de élite de la policía. De hecho, de Casia, estaba mirando, Casia le estaba riendo a que todo el mundo estaba tumbado. Le digo, mira, mira, mira que están tumbados, qué miedo tienen. Casia se estaba riendo de ellos. Nuestro amigo Joseph. Pero nuestro amigo Joseph, que está ahí, cuando todos estaban tumbados en el suelo, salió por detrás de la tropa de élite con la cámara grabando este momento. Abrieron un camino la policía y como el beco era muy estrecho, el equipo tuvo que ponerse de un lado y de otro y la policía pasaba entre ellos y todo el mundo con las manos en el aire, con el equipamiento arriba para mostrar que no estaban armados y los soldados con ametralladores pasando. Yo simplemente les seguí. Eu queria responder a sua pergunta. Quería responder a su pregunta, porque estoy muy sensibilizado con esa pregunta. Lo que fue más difícil para mí como actor, mi reto era salir de los estereotipos en cada momento, salir de la caricatura, porque estábamos en un lugar donde las personas viven. Yo me empeñé mucho en este sentido. Empecé paseando con el productor cuando fui a la favela a ver qué es lo que me encontraba. Veía niños sin padre, sin madre, carentes de todo, viviendo como animales, sin dignidad, con suciedad, sin condiciones, con una carencia de cultura, de amor, de todo.
Y tal como Casia, con 13, 14 años, niños, niñas de esa edad, porque su infancia se les arrebató de alguna forma. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para poder entrar en su lugar, en ese lugar? Porque estamos en un lugar donde la violencia está por todas partes. La dignidad humana ha sido arrebatada en cada momento. Entonces yo le dije a Paxton, yo quiero circular, quiero dormir aquí, quiero estar aquí, con un chaleco con un chaleco antibalas. No, con chaleco no, yo quiero estar como ellos, yo quiero tomarme una cerveza. Varias veces salí a tomarme una cerveza con Paxton porque lo que me interesa es la parte humana. Y en ese momento que conseguí de alguna forma desnudarme de mi vanidad y ponerme una bermuda, conseguí tener miedo, porque hubo momentos que decía, Dios mío, estoy aquí desprotegido. Y quería entender cómo la gente en medio de tanta violencia tienen su dignidad y la mantienen, porque para mí esta película, en algún lugar, hay gente que está de alguna forma hablando de amor, porque en esta película se quiere hablar de cómo las personas rescatan el amor, siendo que esas personas, esos niños, no tienen padre, los padres murieron, o el padre está en la cárcel, o uno lo mata a la policía, otro está con tráfico de drogas. ¿Cómo se puede crear ahí la dignidad? ¿Cómo viven estas familias? Y ahí es cómo se entiende que esa comunidad sobrevive. Y cuando se llega allí se entiende que ellos se abrazan, están unidos. Yo he estado hablando allí con niños africanos que decían, bueno, la gente llora cuando los mata la policía. Yo también lloré. Hay una escena en la película que yo no entendí lo que Pax decía. El Yaka tiene que cargar un frigorífico y subir una escalera inmensa. Pero esto es real, cargar con un frigorífico. Pero no es posible cargar con este frigorífico. Ahí se ve cómo realmente yo estaba con Pax tomando una cerveza en la comunidad, hablando, porque yo quería entrar en ese lugar. Y de repente, cuando miro, veo que hay una persona delgada que apareció con una cocina enorme cargada de las espaldas y que subió una escalera inmensa. Entonces yo le dije a Pax, esa es la escena. Y es eso. Eso para mí fue el gran desafío, de construir cualquier tipo de caricatura o de imagen ya creada. Porque nadie sabe bien lo que está allí dentro. Por eso tuvimos la oportunidad del aprendizaje de estar allí dentro. Y yo espero, de verdad lo espero, y haber conseguido un poco de esa mirada, porque representa y dice, es una voz que habla, que da una dignidad para todas las personas que no son escuchadas, que son excluidas. Por eso es tan importante en este momento salir del foco de los tiros, de los criminales, que todo cuenta también, claro, pero la gran perspectiva es entender las relaciones humanas, y ellas existen. Y desgraciadamente estas relaciones no son contempladas como deberían. Quería decir también sobre la cuestión de los tiros en la favela. Eso ocurre casi todos los días. Casi todos los días muere gente allí, y eso no es noticia. Incluso hay un joven que participó en este proyecto que por falta de oportunidades entró en el tráfico y ha fallecido hace 2 semanas. No tenemos oportunidades, eso es lo que ocurre. El Estado no entra allí. Es un lugar que es olvidado, ¿sabe?
Es eso, solo quería completar estas palabras. No es que esté olvidado, es que nunca ha sido recordado. Es verdad. When I went there to shoot, Fui a rodar, vine sin ningún perjuicio, llegué con la mente abierta para ver a esas mujeres cómo interactúan entre sí, cómo crían a sus hijos y a hijas y cómo, bueno, sienten el ser madre, su maternidad. Es decir, yo me sentí, sí, muy conmovida y todos los aspectos duros y todas las cuestiones que tienen, es decir, aman a sus hijos y hacen todo lo posible y luchan para criarlos, lo hacen haciéndolo, punto, para sobreviviendo. Así que esta ha sido la cosa más difícil para mí, y yo estaba embarazada y yo decía, Dios mío, ahora tengo que sentirme como si fuera como ellas, pero en una posición diferente. Yo también voy a ser madre. ¿Y qué es lo que haría yo para mi hija o hijo? Y para mí misma. Así que esa ha sido la cosa más importante. Solo nos queda ya darle las gracias por haber venido con su película y desearles muchísima suerte en la premier de esta tarde. Muchas gracias. Thank you very much for having us.